Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 49. Y en esta ocasión vamos a concluir la serie de episodios que comenzamos hace ya 4 semanas acerca de los valores del manifiesto ágil. Ya recorrimos los primeros tres y ya hemos tenido más o menos una estructura, ¿no? En cuanto a hablar de un poco de a qué se refiere el valor, en dónde encontramos ejemplos o hemos visto ejemplos en donde este valor se promueve y se vive de manera efectiva en la organización. Eh, de igual manera, ¿qué ejemplos tenemos para cuando no estamos tan próximos al valor? En este caso, la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Y para finalizar con, bueno, si estamos en esa situación, pues qué podemos hacer para corregirlo. Entonces, como les decía, en esta ocasión es el cuarto valor del manifiesto ágil, que es la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Entonces, quien quiere empezar con la introducción y qué interpreta, ¿no? Por este valor, porque creo que tiene mucho espacio para interpretación, ¿no? Entonces puede estar interesante. A mí me llama la atención que podemos decir que el plan es un feature, un producto completo, un release de 3 meses, de 4 meses, o bien la user story. Mi equipo se queja porque les cambio la acceptance criteria, sobre todo en bugs. Tenemos un bug donde está fallando A, arreglan A y en pruebas resulta que ya pasa A, pero sigue fallando B. El resultado final no se obtiene. Entonces los desarrolladores, no, pero a mí me dijeron que fallaba A, pero hay que cerrar todo el ciclo completo. El objetivo es cerrar B. Y si B no se da, pues bueno, ya arreglaste A, pero hay que seguirle hasta B. Sobre todo porque no estamos siguiendo Scrum, entonces no hay ninguna penalización de no terminar dentro del sprint. Simplemente es un discovery que hizo la parte de pruebas y tenemos que entregar un producto funcionando, independientemente de lo que llegue el acceptance criteria. Entonces, para mí esa parte es el responder al cambio sobre seguir un plan cuando estamos hablando de un PBI de manera original, ¿no? Cambiar el acceptance criteria en un PBI, ¿por qué no? Si no estamos haciendo Scrum, no hay necesidad de cumplir con la velocidad del sprint. Lo que nos interesa más es dar el servicio al cliente, ¿no? Dar valor. Entonces, ¿a qué ya vamos a seguir el plan? A lo mejor el plan es el organigrama. Y cuando entra el manager a las sesiones de retrospectivas, nadie participa. Porque todo el mundo espera recibir respuesta. Y ágil es más de pedir información, pedirle a los equipos. Pero creo que me estoy perdiendo un poquito. A lo que voy es, ¿a qué nivel estamos hablando de responder al cambio sobre seguir el plan? ¿Estamos hablando del día a día? ¿Estamos hablando del mes, del release, del feature del producto, etcétera, ¿no? Yo creo que en todo momento se debe de aceptar un cambio. Así como a veces cuando estamos en Scrum, se negocia con un product owner, sabes que el PBI que tú escribiste te lleva a esto, pero no es lo que tú necesitabas y lo descubrimos hasta el demo. Entonces está perfecto. Cerramos este PBI, se entrega y creas uno nuevo para el siguiente sprint que lleva al objetivo que estás buscando. Pero cerramos esto aunque no se libere. ¿Por qué? Para seguir la velocidad y a veces la respuesta al plan no viene del equipo y aceptar más trabajo o lo que se llama scope creep. A lo mejor viene por parte del product owner, aceptar el trabajo que pidió como estuvo definido inicialmente y sobre eso iteramos. Para eso son las iteraciones. Bueno, con esta entrada un poco ambigua, Jorge. Sí, responder al cambio sobre el seguimiento de un plan, ahí me parece el valor que puede ser más tangible en mi punto de vista muy particular y en lo que he visto. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo,
individuos e interacciones sobre procesos, herramientas, me parece algo muy valioso, pero más profundo que no se tangibiliza tanto, ¿no? Entonces, este valor creo que representa de forma más tangible la promesa de ágil a la industria y al resto, ¿no? A todas las industrias, porque tiene que ver con adaptarse a lo que sea que esté sucediendo en el entorno. Y eso viene a modificar requerimientos, viene a modificar especificaciones, viene a modificar criterios, todo lo que afecta a un producto, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, me parece esto genial, pero también confuso para muchos, ¿no? A mí me parece bueno porque esto nos ayuda a que el producto o el servicio que estemos construyendo realmente responda a las necesidades de tiempo presente de los clientes o usuarios. Tiempo presente me refiero a lo que necesitan ahora, ¿no? No lo que necesitaban hace 6 meses. Esto viene del hecho de que se construían productos con meses de trabajo y cuando se entregaban, pues no respondían a las necesidades, aunque fueran muy específicos en los requerimientos y entregaran realmente lo que se pidió y lo que se firmó. Son cosas diferentes, ¿no? Se hizo lo que se dijo, pero para cuando lo terminaron ya se ocupaba otra cosa. Entonces, tiene confusión porque muchos, a lo que yo he visto, caen en la no planeación. Entonces, en ningún lado yo he leído ni en el manifiesto, ni en los frameworks, ni en los métodos que no se planee. Al contrario, por ejemplo, en Scrum se planea mucho más. Vaya, se planea más seguido. El detalle es que no se hace un planezote, ¿no? Ese es el riesgo y es lo que yo creo que trata de evitar este valor, ¿no? El hecho de hacer, sí, planes, pero no planeo todo el producto, planeo lo que conozco en el momento. Entonces, esos son momentos de certidumbre. Entonces, busco momentos de certidumbre a corto plazo para ir validando. Entonces, ese es de mi Sí, parte. sí, y coincido en que quizás, y a lo mejor quizás por eso es el último valor de los cuatro, ¿no? Creo que este se apoya en los otros tres para llevarse a cabo y como decía Jorge, entregar la promesa de la agilidad, ¿no? Que es básicamente la respuesta al cambio y que creo que es bien importante tenerlo muy claro, ¿no? En cuanto a qué significa este valor, porque este es el que te define o el que te clarifica que agilidad no es lo mismo que velocidad o rapidez de terminar más rápido, ¿no? Es digamos, aceptar los cambios también viene con la experimentación, ¿no? La experimentación que hacemos en ciclos cortos de tiempo nos hace sí tener un plan, porque quizás tenemos que estar preparados para qué pasa si pasa lo que creemos que va a pasar, ya tener algo preparado, pero al mismo tiempo si el experimento nos dice otra cosa, pues también tener la flexibilidad de ajustar y pivotear, ¿no? Entonces, creo que es clave por eso, ¿no? Por esa diferencia que hace entender bien este valor. ¿Johannes? A mí siempre me acuerdo mucho, se lo atribuyen a Eisenhower, pero creo que es del ejército. Los planes no sirven para nada, pero planear es todo. Entonces creo que cuando hablamos de esa oración en que entendemos que planear es necesario dentro del sprint, hacer una planeación de producto a grandes rasgos, necesitas un plan, necesitas comunicar, a lo mejor lo necesitas para el contrato, es un scope inicial o una idea inicial del producto que vas a hacer en caso de una empresa de consultoría, o empiezas con un fin en mente, pero la idea, como decían, iteras y adaptas a lo que realmente se necesita. Y eso es parte de responder al cambio, responder al mercado, porque en 2 semanas te cambia.
¿Cuántas veces no les ha tocado a ustedes que comienzan, arrancan el sprint, empiezan un lunes, martes y el miércoles le dicen, ¿saben qué? Hay un cambio de VP, ya el producto ya le corresponde a otro, el CEO acaba de sacar una promoción nueva y tenemos que responder para que el producto que se acaba de anunciar se entregue. Y el sprint que ya habíamos planeado, por mucho que la organización conserve los planes del sprint, ya no me sirve que termines el resto de las 2, 3, 4 semanas con lo que habías planeado en un día 3, si ya no le va a servir a nadie. Mejor volver a empezar o hacer un borrón y cuenta nueva sobre la marcha, dependiendo de la organización. Pero lo importante es cómo reaccionamos como equipos y como individuos ante esas situaciones tan sencillas como cambiar una línea de la acceptance criteria y tan compleja como decir, ¿saben qué? Detengan todo, vamos a volver a empezar. Y a mí me ha tocado estar en organizaciones en las que eso llega a pasar, e incluso, por ejemplo, en algún proyecto que era nuevo, en donde había muchas cosas por descubrir y entrando en el terreno de, creo yo, un buen ejemplo era, ok, creíamos que queríamos esto y resulta que siempre no. Y esta organización tenía la madurez para decir, pues paren todo, ¿no? Paren todo porque lo que sea que habíamos acordado hacer, pues ya no es válido, ¿no? Entonces, de ahorita, de este segundo en adelante, lo que se haga y es desperdicio, ¿no? Entonces, es, es, es más valioso tu tiempo como ingeniero estando en una sesión de planeación ad hoc, es decir, que no va necesariamente con una cadencia del sprint, etcétera. Vale más tu tiempo haciendo eso que continuando con el trabajo que ya sabemos que no queremos, ¿no? Y, y era frustrante a veces, porque llegó a pasar varias veces al inicio. Es decir, creíamos que teníamos un sprint backlog, empezábamos y resulta que llegaba el cambio, ¿no? Sin embargo, creo que la diferencia era que en este caso el cliente tenía toda la conciencia de eso, ¿no? Decía, sí, entiendo que se siente como volver a empezar, se siente como ir en círculos, pero no me va a servir de nada que construyan lo que estaban a punto de construir, ¿no? Entonces, para evitarnos la frustración de hacer algo que nadie va a usar o que nunca va a llegar a producción, pues juntémonos otra vez y platiquemos acerca de qué es lo que ahora sí vamos a hacer, ¿no? Entonces, no es necesariamente en este caso un ejemplo de mostrar mucho progreso, ¿no? Sino y otra vez voy a la misma referencia, ¿no? No necesariamente mostrar velocidad, sino mostrar esa flexibilidad de ajustarte al entorno, ¿no? Y eso es súper clave y a veces se confunde, ¿no? O sea, por no cancelar un sprint, por decir, es que estoy desperdiciando el tiempo de los ingenieros metiéndolos a planear, pues en realidad lo estás desperdiciando más si están construyendo lo que no vas a utilizar, ¿no? Entonces, es un punto clave, yo creo, ¿no? Y es difícil llegar a ese nivel de madurez desde... Y la intención también al menos cuando lo platicamos, de hacer esta serie de valores, ¿no? Bueno, de episodios basados en los valores, es poder dar una perspectiva más profunda del agilismo o de la agilidad, más allá de los métodos. Cuando nos casamos con un método, por ejemplo, puede ser Scrum, pasa lo que decía ahorita Diógenes y Luis, ¿no? Donde pues el sprint se supone que se debe terminar y nos enfocamos en terminarlo porque ya lo planeamos, siendo que pudiera ser hasta desperdicio. Entonces el atrevernos a cancelar, por ejemplo, un sprint porque ya no agrega valor, me parece que está alineado a los valores, ¿no? Y a los principios. Y si eso me lo llevo también a nivel empresa, se pone bien interesante porque creo que esto también es uno de los valores que se puede escalar más,
ya que, pues, si la empresa planea, por ejemplo, todo el año de estrategia, pues se vuelve bien riesgoso, ¿no? Que fue lo que pasó hace 2 años, ¿no? Con la pandemia, donde aquellas empresas que hicieron su planeación estratégica a un año, con ejecución incluso planeada, pues fue desbaratada, ¿no? Fue destruida esa planeación a los 3 meses, cuando llegó la pandemia. Entonces, ¿qué pasó con aquellas empresas que vivían este valor? Pues pudieron adaptarse más rápidamente, pudieron pivotar o diseñar estrategias emergentes para el nuevo escenario, que eso es lo que promueve este valor, ¿no? Entonces, me adapto a los cambios sobre el seguimiento de un plan. Y también creo que puede llegar a confundirse eh, la falta de un plan a largo plazo con la falta de visión, ¿no? Que no son lo mismo, ¿no? Y creo que lo platicamos en un episodio acerca de los roadmaps, ¿no? O sea, cómo en un escenario ideal tendrás un plan a corto plazo y quizás una visión a largo plazo lo suficientemente flexible como para aceptar los cambios del entorno, ¿no? Basado en estos planes más a corto plazo, es decir, me comprometo, incluso repasaba hoy ciertos conceptos incluso de ingeniería, ¿no? Que es el comprometerse tarde, ¿no? Y hay mucha gente que le causa conflicto, o sea, ¿cómo puede ser valioso comprometerse tarde? Pero pues lo más tarde posible es cuando tienes más información, ¿no? Para comprometerte a algo. Entonces, aparte de tener esos planes a corto plazo, también yo creo que es ideal buscar ese late commitment, ¿no? Que le dicen en inglés, que es lo más tarde que me pueda comprometer, lo más allá en el calendario que me pueda comprometer para recabar la información necesaria, sin caer obviamente en el gold plating que ya hemos platicado, ¿no? Sin caer en tratar de tener todo ideal, sino en decir, ok, estoy lo suficientemente listo para comprometerme a entregar este small batch, ¿no? de trabajo que va alineada con la visión que tengo. Y quizás el resultado de ese small batch nos puede cambiar la visión y nos puede cambiar nuestro plan incluso, ¿no? Entonces, pues es necesario tener toda esa apertura y ahí es donde creo que ya ahorita frameworks como Scrum ya se empiezan a cuestionar porque antes el valor era, bueno, en un framework como Scrum, pues no nos comprometemos a un año, nos comprometemos cuando mucho a un mes. Entonces, eh, acortar ese intervalo de un año a un mes, pues es un cambio muy grande y es una mejora bastante grande si se hace bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya al menos yo he estado viendo en redes sociales, Twitter sobre todo, o sea, mucha gente ya viendo el mes o incluso las 2 semanas como un intervalo muy, muy largo, ¿no? Y ya habrá lugares en los que sea válido y en los que no, pero veo esa tendencia hacia reducir los intervalos para tener más respuesta al cambio, ¿no? A mí me llama la atención llevando el manifiesto a la vida diaria, cómo a través de la tecnología, hablabas ahorita de un sprint de un mes o más. Yo creo que volvemos a lo mismo, es la misma tecnología que te permite hacer releases más rápido, más frecuentes, lo que te habilita a reducir la velocidad de tu sprint, ¿no? Al momento en el que ya no hay sprints, Scrum sin sprints. Pero, ¿cómo te pones de acuerdo con algún amigo? Y volviendo a las analogías con Fernando, te pones de acuerdo con un amigo. Nos vemos el martes o el miércoles. No, no sé. Lo hablamos el martes en la mañana y el martes en la mañana decidimos. ¿Dónde nos vamos a ir? ¿Quieres ir a cenar o quieres ir al cine? No sé, pero no importa, vamos a vernos. Después del trabajo, sí. ¿Dónde? Vamos a cenar, vamos a cenar. Y durante el día vas decidiendo. ¿Por qué? Porque vas tomando las decisiones de qué es lo que se va a hacer con tiempo. A diferencia de los tiempos antes de que tuviésemos el celular o saldo,
para hablar, o mensajes gratuitos y demás, que decían, nos vemos a tal hora, y te estabas esperando a alguien a la entrada del cine y compro o no compro el boleto porque no llega, y si no llega ya me dejó con el boleto comprado, pero se van a acabar y la fila se está haciendo larga porque no escogías boleto, no escogías dónde sentarte. Pero cómo las decisiones personales las podemos ir delegando después gracias a la tecnología. Creo yo que esas decisiones de irte comprometiendo después se facilitan a partir del release, a partir de que no tienes que decidir hoy qué vas a liberar 6 meses, 3 meses más adelante. ¿Por qué? Porque los releases son frecuentes. En el caso del proyecto en el que estoy ahorita, liberamos una vez a la semana porque el negocio así lo restringe, pero técnicamente podemos liberar hasta 7 veces por día si queremos, ¿no? Y esa apertura creo que se da a partir de la tecnología, pero bueno, es, es como quería concluir un poquito la serie, cómo llevamos el manifiesto más allá del software, así como hablamos de Scrum en RH, cómo llevamos el manifiesto ágil a nuestra vida diaria y más allá del trabajo de IT que hacemos. Porque si leemos el manifiesto, se aplica a una manera de pensar, Ujú. Sí, más allá de sí. una manera de desarrollar software. Y al menos, bueno, yo trato, ¿no? De aplicar muchos de los principios en mi, como en mi día a día. Y lo que dices es una analogía perfecta, ¿no? De cómo, por ejemplo, ¿no? Yo que vivo acá en Seattle, que de repente el tráfico es una pesadilla. Google Maps te puede decir, más o menos estimarte que si sales a tal hora, puedes llegar a tal hora a tu destino, ¿no? Pero realmente la información más fidedigna, más exacta, va a ser en cuanto más te acerques a cuando vas a salir y manejar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí yo creo que todos los días, incluso gente que a lo mejor no cree tanto en la, en la agilidad, toma ese approach sin notarlo, ¿no? Eh, en cuanto a retardar las decisiones que se tienen que hacer. Y sí coincido que en cuanto a la tecnología, obviamente va a depender mucho de tu definition of done, qué tú consideras un incremento completo, qué consideras tu working software, como decíamos, los principios, los valores anteriores, como para ver por dónde puedes reducir esos intervalos, ¿no? Eh, y también por ahí me viene a la mente el otro extremo, ¿no? Como decía Jorge, tanta flexibilidad que raya en el caos en cuanto a no haber un plan, ¿no? En cuanto a decir, bueno, pues es que como las cosas van a cambiar, pues no planeemos, ¿no? Vayamos tomando las cosas como llegan y bueno, también creo que frameworks o modelos como Kanban se malinterpretan en ese sentido, ¿no? En cuanto a que dices, oye, pues es que en Kanban no necesitas planear. Entonces, pues como no quiero planear, pues vamos a hacer Kanban, ¿no? Em, Y ahí yo creo que también es un error, ¿no? O sea, de alguna forma o de otra, necesitamos dirección en el corto plazo, al menos. Y Entonces, visión a largo plazo, ¿no? Como y visión a decíamos, ¿no? largo plazo. Y Entonces, Canva precisamente tiene varios componentes, ¿no? Uno que es el Fit for Purpose, que tiene que ver con guía, con dirección, o sí, con un norte de hacia allá vamos, ¿no? No me está diciendo cómo vamos, o sea, cómo vamos a llegar allá, y creo que esa es la confusión, ¿no? No es la misma el saber hacia dónde voy que tener definido el cómo voy a llegar hacia allá, que es donde a veces abusamos, ¿no? Y el abuso en el otro extremo creo que es cuando ni siquiera defino visión, entonces estoy al día, literalmente, ¿no? Cachando lo que hay y respondiendo de forma caótica, ¿no? Entonces eso es lo que me lleva a un estado responsivo. Cuando escuchamos a las empresas decir es que estamos
atendiendo bomberazos, ¿no? Creo que es una señal de este extremo que se está haciendo, ¿no? La falta de previsión, ¿no? Y habrá, Entonces, fíjate, sí. yo sí creo que habrá contextos en los que tengas ese dinamismo en el día a día y aún así lo puedas gestionar de una manera en la que no se sienta como apagar fuegos todos los días y de manera constante, ¿no? Ahí creo que sí, modelos como Kanban, no es que Kanban te propicie la no planeación, es que en mi punto de vista te permite gestionar este tipo de inputs un poco más aleatorios, si los quieres ver así, de una manera que te dé más estructura o que te dé más eh, visibilidad en cuanto a qué puedes entregar, ¿no? Y no necesariamente, más bien en cuanto a cuánto puedes entregar, no necesariamente qué, ¿no? Porque si estamos en este día a día en donde no sabemos qué vamos a hacer mañana, al menos poder saber qué tan bien fluye, ¿no? Un work item por nuestro value stream y todos estos conceptos de Kanban. Creo que tiene mucho valor para al menos generar esta sensación de que estamos un poco más en control, ¿no? Pues es que ahí es donde entran los antipatrones en estos valores. No hay un plan en absoluto, también es incorrecto. O, como decías, Jorge, el usar Kanban para la excusa de no planear absolutamente nada. O en el ejemplo de ir de un lugar, de un punto A a un punto B, decir, oye, ¿cómo a qué hora llegas? No, pues ya llegué. Te aviso cuando llegue, porque solamente cuando llegue voy a saber a qué hora voy a llegar. Entonces, hay veces que está bien el no tener un plan es contraproducente, porque ¿de qué me sirve saber que ya acabaste algo o cómo puede un stakeholder o un product owner priorizar la siguiente actividad si no hay una estimación a grandes rasgos, si no hay un plan que seguir para la user story? Sí, y creo que he visto eso en organizaciones que se ven o se consideran ellas mismas muy ágiles, pero empiezan a pasarse, ¿no? Más hacia el área del caos, ¿no? O sea, abandonaron el área del control, digamos, de la priorización del control, pero como hemos dicho, ¿no? Danzar entre esa área un poco caótica, pero con estructura, está bien, ¿no? Pero ya irte hacia el caos, hacia algo completamente anárquico, pues no es nada productivo. Y de la misma manera, como todo, ¿no? En el otro extremo, ¿no? Cuando nos enamoramos del plan. Como decía Jorge, ¿no? Hacemos nuestro roadmap a 2 años y me ha tocado ver organizaciones en las que estamos trabajando en ese roadmap, incluso por cuestiones hasta políticas, ¿no? Porque al director, al VP en turno, pues no le conviene o no se vería bien que cambiar el plan, ¿no? Porque ya hizo ciertas promesas, porque hay cierta imagen de por medio y demás, y nos enamoramos del plan, ¿no? E incluso se reconocen. Yo he estado en lugares en los que los ejecutivos reconocen el cambio, pero deciden no actuar sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras razones Ah, extra producto, extra cliente, extra agilidad, digamos, que dicen no. O sea, es que no puedo hacer eso porque, no sé, mi jefe no lo va a ver bien o algo así, ¿no? No sé en qué situaciones se hayan encontrado ustedes. O al menos es la historia que se cuentan, ¿no? Sí.
Y sabes dónde yo lo veo muy, muy acentuado y lo viví como Scrum Master de algunos equipos en esas organizaciones. He visto una correlación bastante eh, consistente entre el amor al plan y SAFe. Es decir, hacemos, ¿por qué? Porque, fíjate, hacemos todo este evento que es el PI Planning, metemos a cientos de personas eh, por 3 días a hacer planeación. ¿Cuánto? Fíjate, y era lo que nosotros a veces pensábamos, ¿no? A ver, pues todos nosotros somos consultores, allá hay unos FTEs, a ver cuánta lana se está yendo, o bueno, cuánta lana se está invirtiendo, si lo quieres ver desde el punto de vista positivo, en este evento, ¿no? Y obviamente, después de esa magnitud de inversión en tiempo de la gente y obviamente en dinero en pagarle a esa gente, pues si después sales con que en el segundo sprint el plan ya no nos va a funcionar, pues cómo lo justificas, ¿no? Y ahí sí entiendo la parte oye, pues a lo mejor un directivo, un C-level diciendo, oye, pues hiciste todo este evento, invertimos todos estos recursos para que a la vuelta de 2 sprints me digas que hay que cambiar. Entiendo que haya esa falta de comprensión, ¿no? Pero para mí, digo, y esto es una opinión muy, muy personal porque nunca he sido fan de los escalados de agilidad. Creo que el problema está en cómo se percibe ese framework de escalado en este contexto, ¿no? Que es, oye, voy a tener un super plan, voy a tener todo súper estructurado, súper amarrado para tener un plan a 6 meses, a un año, incluso a 3 meses, ¿no? Y muchas veces hay que cambiarlo a las 2 semanas. Y eso puede tener que ver con, sí, con la interpretación que se le da, ¿no? Porque pudiera estar a modo para hacer un plan a 3 meses, porque así dice el framework, ¿no? Y puedo culpar al framework de que así dice, ¿no? Pero puedo usar el framework para hacer la analogía que decíamos ahorita, ¿no? De visionar a un poco largo plazo, pero estar preparados para una ejecución que sea moldeable. Entonces, frameworks como SAFe, por ejemplo, en un PI planning se puede planear, pues se puede visionar, ¿no? Se puede aprovechar para visionar y dar un norte de hacia dónde llegamos en un cuarto, pero pues no necesariamente escribir en piedra los sprints que van a componer a todo el cuarto, ¿no? Según yo, no soy experto en SAFe, pero según yo no está escrito de esa manera, ¿no? Pero hasta se puede prestar para que lo asuma así, ¿no? Eso sí he visto que los sprints se escriben en un trimestre, ¿no? Hablando de responder al cambio y haciendo alusión a lo que platicaba Fernando en su podcast, ¿cómo creen que respondió Twitter después de que Elon Musk compró las acciones y a los 3, 4 días que dijo, pues los compro completos y van los billetes? ¿Cómo creen que respondió el PI Planning de Facebook ante esa respuesta, ante esa adquisición de Twitter o LinkedIn o cualquier otra red social para el caso? ¿Cómo creen que respondieron esas redes sociales ante, ante Elon Musk comprando Tesla, perdón, comprando Twitter así de rápido, ¿no? Así a quemarropa. O sea, ¿cómo creen que responden? ¿Creen que se esperaron? Ah, no, ya tenemos el sprint planeado, vamos a seguir. O Sí, o sea, incluso a lo mejor no es algo que tenga impacto en tu sprint actual, ¿no? Pero definitivamente va a tener impacto en algo que a lo mejor planeaste para este trimestre, ¿no? Y que a lo mejor exacto. tiene ciertas repercusiones. Digo, no se me ocurre nada concreto ahorita, pero quizás exista eh, ese fenómeno, ¿no? En donde, bueno, algo que pasa en un competidor de esa magnitud, pues te impacta a ti, ¿no? Como organización. Eh, pero sí, por ejemplo, hasta donde yo me quedé, por ejemplo, en Safe,
el objetivo era salir del PA Planning con el primer sprint planeado, es decir, la última parte del PA Planning es tu sprint planning. Y los siguientes 4, al menos, con algo high level, ¿no? O sea, a lo mejor pones unas 2 o 3 epics en cada sprint. Pero, y creo que gente que ha hecho save podrá acordarse de este ejercicio que a mí me parecía sumamente complejo, confuso y necesario incluso, que era la parte de, a ver, vamos a mapear las dependencias, ¿no? Tenemos columnas y tenemos filas y vamos a poner estambre de una celda a otra porque esa es la dependencia y resulta que lo que a mí me hacía ruido era, oye, lo que estamos diciendo es que de aquí yo voy a salir con dependencias hacia otros equipos que se van a comprometer conmigo a terminar X cosa en el sprint 1, 2, 3, 4 o en el 5. Y yo de la misma manera, yo me voy a comprometer con otros equipos a terminar tales cosas para tal sprint. Entonces, de ahí, ya ese mega plan, pues tiene muchos frentes por donde romperse, ¿no? Porque estamos hablando de decenas de equipos, quizás en organizaciones muy grandes, en donde, bueno, una sola fichita se cae y se cae todo el dominó completo, ¿no? Eh, porque el cambio de no, ni siquiera tú tienes que experimentar el cambio como equipo, ¿no? Con que impacte el cambio en un equipo en el que tú tienes una dependencia, ya te puede afectar a ti, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que la interpretación que se le da también de manera más común es, pues está escrito sobre piedra, ¿no? Mi dependencia, yo ya dije que necesito, entonces asumo que se va a cumplir, ¿no? Y es ahí donde entran muchos riesgos desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay cosas que decimos, me lo vas a entregar en el cuarto sprint para que yo en el quinto pueda hacer tal cosa, ¿no? Y pues Para buena que el suerte quinto con empiece eso. el sprint de pruebas. Pues buena suerte con eso, ¿no? Entonces creo que frameworks así de complejos y de robustos a veces eh, inhiben la respuesta al cambio más que reforzarla, ¿no? Sin embargo, queda la pregunta, ok, no quieres frameworks a escala. ¿Cómo trabajas con 200 desarrolladores? ¿Cómo organizas a 200 desarrolladores en un ambiente ágil? Pregunta Pregunta, abierta. se responde en otro Sí, podcast, ¿no? y para mí, Este, para mí la clave, y lo he visto en varios agilistas, y coincido completamente, la mejor forma de escalar es de escalar. Es decir, hacer a tus equipos autogestionados, hacer darle forma a tu organización de tal manera que tus equipos puedan tomar decisiones por ellos mismos, puedan interactuar con otros por ellos mismos, que no necesiten una ceremonia de toda la organización para expresar sus dependencias o para cumplir sus dependencias. Y, y es eso, o sea, cuando tienes, y ahí están, ¿no? Las empresas que usualmente se ponen como ejemplo de excelencia tanto en ingeniería como en producto y demás, son empresas que no hacen ni Scrum, no hacen Safe, no hacen Less, no hacen nada de eso. Lo que hacen es de escalar. Y cada uno de esos micronoditos que tienen trabajando son súper autónomos, súper calificados para hacer el trabajo que necesitan hacer. El problema es, desde mi punto de vista, ese dejar ir, ¿no? Ese decir, a ver, trabajen y como yo sé que contrato gente talentosa, yo sé que, o más bien confío en que van a encontrar la mejor manera de trabajar, ¿no? Y que yo no les tengo que decir cómo trabajar. Y es un poco contradictorio, ¿no? El de escalar para poder escalar, ¿no? ahorita traigo uno de mis managers echando chispas, así está haciendo corto. Porque les pregunté, bueno, muchachos, ¿y ustedes qué saben de Ágil, no? Y me enseñó la presentación que les dieron, ¿no? De cómo hacer Scrum. Y
era un revoltijo de una firma de consultoría, ¿no? Y le quitaron las marcas y hicieron copy-paste. Entonces agarré y les dije, bueno, ¿saben qué? Olvídense de eso, vamos a empezar. Y les puse el manifiesto y empezamos con los 4 valores. Y después de que terminó la sesión me dice uno, bueno, Diógenes, entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Y le dije, uy, no, mi chavo. Y El ahora detalle es que siéntate. yo no sé. El detalle es que yo no sé qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y ser más. Y es donde traigo uno así echando chispas, que no compila, güey. Sí. Y esto que platican me lleva a mí a poner especial atención en la estructura organizacional. Entonces, me pongo a pensar cómo la estructura puede, como ahorita decían, inhibir o habilitar el valor de poner más atención a los cambios sobre el seguimiento de un plan. Entonces, para mí la habilidad de aplicar este valor está muy, muy relacionada con la estructura organizacional. Es decir, ¿qué tipo de estructura tenemos? Ahorita hablábamos de que los equipos pueden ser autónomos y pueden tener esa libertad de poder gestionar con otras personas, con otros equipos. Sin embargo, eso no depende de los equipos, depende de la estructura organizacional. Es decir, ¿qué estructura tenemos como para que eso sea posible? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo está el liderazgo? Y más cuando es a nivel escala, ¿no? Ahorita estamos hablando de grandes equipos, ¿no? Entonces, si no está la estructura de ese modo, pues incluso hasta marcos de ese tipo pudieran hasta favorecer, ¿no? De alguna forma. Yo estoy pensando, ¿no? Entonces, definitivamente estructura, liderazgo y por supuesto cultura, ¿no? Que puede afectar directamente el valor. Muy bien. Pues nos falta hablar de, bueno, acerca de, bueno, ya estamos en esa situación, ¿no? En donde eh, a lo mejor nos gusta mucho el plan, nos enamoramos del plan o pues nos enamoramos del caos y necesitamos, ¿no? Abrazar este valor, ¿no? De la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Eh, pues por dónde podemos empezar, ¿no? Para, para llevar una organización hacia algo más cercano a eso. Para escuchar a tu equipo y a tus clientes. Donde está la retrospectiva, necesitas escuchar a ambos lados. Qué es lo que quieren tus clientes y cómo lo pueden lograr a partir del equipo. Es el ejemplo del que hablaba. No das dirección, escuchas y te adaptas. Esa es mi respuesta hoy. Es mi respuesta. Yo creo que ya superé el trauma de ser nuevo manager, donde tienes que ser el que da todas las respuestas. Y ahora la manera en la que les digo, yo no traigo respuestas, yo les traigo dudas, yo les voy a preguntar todo, güey, yo no traigo respuestas. Entonces es el cambio de mindset de en lugar de ser el que sí, porque yo como jefe tengo que demostrar que lo sé todo y tengo todas las respuestas de cómo salir adelante, a cambiar y decir, no, como jefe tengo que escucharlos, tengo que preguntarles su opinión, tengo que ver qué es lo que piensan ellos, tengo que hacer la retrospectiva.
Si por algún momento, si por algún motivo tenemos que dar esa sensación de lo que sigue a más o menos mediano o largo plazo, lo que yo veo ahí que podemos hacer es eh, una cosa es que tengamos esa sensación, esa visión de lo que sigue, pero otra cosa es que hagamos el plan preciso y minucioso de cómo vamos a llegar hacia allá. Entonces, para eso podemos usar lo que hablamos en los episodios pasados de los roadmaps, un roadmap tal vez a largo plazo, con epics, en lugar de poner historias tan puntuales, en donde pudiéramos tener la visibilidad de qué sigue. Por supuesto, eso pues contrastado con las necesidades de negocio y capacidades de la empresa. Entonces, no me tengo que ir a ser tan minucioso para poder dar visibilidad a lo que se necesita. Porque a veces por algún motivo, incluso de compliance, es necesario tener eh, pues 2, 3 meses hacia adelante de visibilidad. Entonces, si es así, lo podemos hacer sin necesidad de irnos tan minucioso porque eso puede causar desperdicio. Muy bien. Sí, yo creo que lo que la experiencia que platicó Diógenes se me hizo muy, muy pertinente, ¿no? En cuanto a que, oye, pues hay que, hay que escuchar al equipo, ¿no? Eh, y sobre todo, creo que es clave perderle el miedo a la respuesta al cambio, ¿no? Y es un proceso súper, súper complejo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, ¿no? Hay aspectos extra software development, si lo quieres ver así, que hay veces que nos detienen, ¿no? De hacer el cambio. Entonces, también una parte importante es identificar de dónde están, de dónde vienen esos frenos, ¿no? De dónde vienen esas, si estamos hablando de que, bueno, quizás nuestro director, nuestro VP, nuestro líder entiende y tiene la intención, pero no puede por otras cosas, pues bueno, ver de qué manera podemos apoyarle, ¿no? También desde nuestra trinchera, como para que pueda, digamos, presentar un caso ante sus líderes o presentar alguna alternativa en cuanto a, oye, bueno, vamos a cambiar el plan, vamos a detener lo que estamos haciendo para hacer esto otro, pero quizás, ¿no? Aquí están los datos, esta es la justificación, etcétera, ¿no? Creo que también es bien importante y por eso me hizo mucho eco lo de preguntarle al equipo, ¿no? Porque de repente, incluso como middle management, también tendemos a asumir y a no preguntarle al equipo, ¿no? Entonces creo que ahí están muchas de las respuestas y pues también asesorarse, ¿no? Asesorarse bien porque creo que este este cambio de mindset en particular de la respuesta al cambio, creo que es de lo más difícil. Y lo que más he visto es el enamorarse de los planes, ¿no? O incluso del plan, ¿no? Hay veces que he visto en donde, ¿qué plan tenemos para formular el plan, ¿no? Y si ya estamos enamorados del plan, pues una vez que ya damos a luz el plan del producto, pues con más razón, ¿no? Entonces, pues por ahí podemos empezar por tratar de detectar ese tipo de patrones y ver cómo los evitamos, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿algún comentario de cierre que quieran hacer? Y cerramos. Jorge Diógenes. En ningún lado, como lo mencioné para los otros valores, en ningún lado del manifiesto dice que no planeemos, ni tampoco dice que no planeemos adelantado. Si tenemos un entorno con alta certidumbre, con certeza en cuanto a cómo resolver, pues yo no veo ningún detalle en haciendo un plan, incluso es específico, ¿no? Si estoy en un contexto en donde el plan no se va a ver afectado, insisto, que sea predecible y de alta certidumbre. Entonces no veo tema. El tema es cuando el entorno sí cambia y la incertidumbre es alta, entonces el tener un plan a
a mucho detalle pudiera representar un riesgo alto y también mucho desperdicio de diseño y de la propia planeación. Entonces, en el otro extremo, pues tampoco estamos hablando ni de quitarlos ni de excederlos, ¿no? Entonces, hablamos de danzar con esas dos partes, ¿no? De la planeación versus la emergencia. Entonces, esa es la parte que nos va a hacer sostenibles. Yo quiero cerrar, aproveché mi comentario anterior para cerrar este valor, pero quiero cerrar la serie del manifiesto ágil. Y voy a hacer alusión a lo que venía. El manifiesto ágil no es algo que solamente nos sirve para nuestro trabajo en el desarrollo de aplicaciones en IT. Creo que nos sirve más allá de las técnicas y las prácticas. Creo que es algo que nos sirve en general. Y siendo un poquito, yéndonos más hacia IT, cada vez que implementamos una nueva estrategia en nuestro equipo, en nuestra organización, tener estos 4 valores en mente, saber cuál es el valor que queremos o valores que queremos reforzar a partir de hacer una planeación, hacer una estimación, hacer iteraciones de 3 días o de una semana o de 6 semanas. ¿Qué valor estamos acordando cuando creamos nuestro definition of ready o nuestro definition of done? ¿Qué valor estamos reforzando cuando decimos, no, el equipo no debe ser de 7 personas? Y ir pensando cómo esas decisiones que vamos tomando se reflejan en esos valores. O al revés, cómo podemos hacer que esas decisiones que nosotros no tomamos fomentar los valores ágiles a partir de decisiones que a veces llegan de la jerarquía, llegan de upper management, pero ver cómo sacarle provecho para perder el foco y lo hemos platicado antes, quitarle el foco a las prácticas ágiles y enfocarnos en el pensamiento ágil, que es la razón por la cual proponíamos hablar del manifiesto, ¿no? Ujú. Que era hablar del origen sin prácticas, porque las prácticas vienen después. Muy bien. Y sí, coincido completamente, ¿no? En que volver a los básicos a veces te hace bien, ¿no? Entre tanta práctica, tanto framework, tanto proceso, pues de repente dejamos de cuestionarnos si lo que estamos haciendo se apega a, a los valores en el manifiesto, ¿no? Y también pues habrá gente que diga, bueno, ¿y por qué tengo que seguir los valores en el manifiesto, ¿no? O sea, qué tipo de documento o de guía es o qué tan eh, bueno es que me recomiendan seguirlo casi al pie de la letra, ¿no? Pero en realidad creo que pues los resultados están ahí, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que las empresas que tienen este mindset de agilidad estén completamente, eh, digamos, se den cuenta o ni siquiera sepan de la existencia del manifiesto ágil, ¿no? O sea, pudiera ser Eso sí me pasó. que oye, pues son una empresa súper ágil, son una empresa que vive los valores. Sin embargo, es una cultura que han construido a partir de, pues, agregar valor, ¿no? A los clientes, a los usuarios, y a lo mejor han llegado a su manifiesto ágil de manera más empírica, ¿no? Más que de manera teórica. Y, y creo que muchos al menos en el ámbito de tecnología, pues hay ejemplos de startups que pues crecen a esos niveles. Sí hay mucha teoría detrás de ellos, pero no he visto, por ejemplo, si tú te vas a los Big Tech, ¿no? A los Google, Amazon, Netflix, Facebooks del mundo, ninguno de ellos va a utilizar
o al menos va a decir, utilizamos Scrum, utilizamos Safe, utilizamos Kanban o algo así. Lo que hacen es, tienen un híbrido de lo que les funciona, ¿no? Habrá cosas que no sean tan ideales tampoco, o sea, tampoco estas empresas son unicornios sin defectos, ¿no? O sea, tienen sus áreas de oportunidad, pero a lo que voy es la prueba de que el manifiesto ágil funciona es que hay gente que lo hace sin saberlo y les funciona. Entonces, más allá del último valor, creo que el manifiesto ágil en su totalidad tiene muchos beneficios y de igual manera, ¿no? Como Scrum se dice, ¿no? Que es fácil de entender, pero muy difícil de masterizar. Creo que la agilidad es todavía más, ¿no? Por toda la malinterpretación que puede haber, por todo las percepciones que puede haber en medio que nos desvíen del camino y demás. Pero creo que volver a los valores es clave, ¿no? Cada cierto tiempo. Y bueno, con eso terminamos la serie del manifiesto ágil. Espero que les haya gustado tanto el episodio como esta serie de capítulos y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.